Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Voy a empezar rápidamente con esto porque la verdad es que hay varios conceptos nuevos y varios conceptos clínicos de los cuales tengo que hablar. Espero no aburrirlos con el tema y espero tampoco decir ninguna cosa infectológica inadecuada. Si me equivoco, por favor, me corrijan. Bueno, para partir con el tema, ahí, no tengo conflictos de interés para esta presentación. Vamos a ver el caso clínico, un varón de 41 años con una terapia exitosa con gemboya, diabético, dislipidémico, hipertenso, que tiene esta hepatitis asociada a disfunción metabólica, que tiene además hipovitaminosis D, tiene un peso de 121 kilos, que le da un índice de masa corporal de 43, normotenso, tiene un control metabólico que no es adecuado y tiene un perfil lipídico y hepático que está alterado y tiene ya manifestaciones de compromiso microvascular de su diabetes evidenciados por la MAU-CREA a nivel renal. Cuando hablamos nosotros de sobrepeso y obesidad, no tenemos que retrotraer a la definición del año 1997 de la Organización Mundial de la Salud, en la que definía como un exceso de acumulación de grasa que puede deteriorar la salud y que la dividía en estos 5 estadios que están acá. Pero hay que considerar que el índice de masa corporal tiene sus limitaciones. No es una medición directa de la grasa, no mide lo que es la masa muscular y tiene una menor precisión en ciertas poblaciones, por ejemplo en pacientes que tienen ascitis, en pacientes que tienen edema, pero continúa siendo una valiosa herramienta para identificar a pacientes que están con un incremento del riesgo para su salud. Otra definición, que es la adoptada por las guías chilenas de obesidad del año 2022, la define como una enfermedad crónica multifactorial en que aumenta el riesgo de complicaciones médicas a largo plazo y disminuye la esperanza de vida de las personas. Sin embargo, en enero de este año, en la revista Lancet, se publicaron los nuevos criterios diagnósticos y las nuevas definiciones de obesidad que vinieron un poco a confundir este panorama. Y esta publicación lo que hace es definir primero la obesidad como una condición, no como una enfermedad, en que se caracteriza por esta excesividad de tejido adiposo, con o sin alteración de la distribución del tejido, y para la cual se requiere una confirmación por alguno de los siguientes métodos, ya sea una medición directa de la grasa corporal por DEXA o bioimpedanciometría, ya sea un criterio antropométrico asociado al índice de masa corporal o 2 criterios antropométricos independientes del índice de masa corporal. Y acá el criterio antropométrico más utilizado, aparte del IMC, es la circunferencia de cintura. Pero la circunferencia de cintura, si bien es cierto, tiene una buena relación con el riesgo cardiovascular, depende de cada región geográfica. Y no es lo mismo el punto de corte en Estados Unidos que en la población chilena. En la población chilena se establecieron puntos de corte bastante estrictos, que en las mujeres tienen que tener circunferencias de cintura menores de 80 y en los hombres menores de 90. O sea, hay que ser estupendos. Y además, esta nueva clasificación divide la obesidad en 2 grupos, obesidad preclínica y obesidad clínica. La obesidad preclínica la define como un estado, no como enfermedad, en que se asocia con una función de órganos y tejidos que permanece intacta, pero que significa un riesgo para progresar a obesidad clínica y el desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes, cardiovascular y algunos tipos de cáncer. Y la obesidad clínica, ahí recién la viene a definir como una enfermedad que es crónica, pero a la vez es multisistémica, en la cual ya hay disfunción de órganos y tejidos debido al exceso de adiposidad, que produce complicaciones graves y que puede poner en riesgo la vida de los pacientes. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar la obesidad clínica? Primero, confirmarla con alguna de las medidas antropométricas que le mostré previamente. Pero además,
hay que considerar uno o dos de los siguientes criterios diagnósticos. Una, evidenciar que hay disfunción de algún tejido o de algún órgano. Y segundo, que haya alguna limitación significativa en las actividades de la vida diaria del paciente. Y esto está graficado en el siguiente dibujo, en el cual da hincapié que esto es una enfermedad multisistémica. Ya no solamente hablamos de la parte metabólica, de la parte hepática, de la parte pancreática, del sistema cardiovascular, sino que también la obesidad puede afectar las vías respiratorias, puede afectar el sistema musculoesquelético, la parte genitourinaria, la parte sexual de los pacientes, sistema nervioso central. Por lo tanto, es una enfermedad multisistémica cuando diagnosticamos obesidad clínica. Ahora, siempre se ha puesto en el centro de la etiopatogenia de la obesidad al tejido adiposo visceral y que efectivamente tiene la mayor protagonismo por el hecho de que activa una serie de vías y de cascadas que llevan a todas estas complicaciones cardiovasculares, hepáticas, como escuchamos en la charla previamente. Pero existe también la activación inmunológica y existen dos grandes olvidados de siempre, que son el intestino, porque se sabe que hay una disbiosis intestinal que se asocia con inflamación y con aumento del riesgo de obesidad, de enfermedad cardiovascular y de diabetes, pero también está el sistema nervioso central. Y el cerebro cumple un rol fundamental en lo que es la homeostasis energética, en la homeostasis metabólica y en el apetito. Y adelantándome un poco a la presentación, están anotados acá algunos de los fármacos que están aprobados para la obesidad, y si ustedes se fijan, solamente hay uno que no actúa a nivel del sistema nervioso central y que es el Orlistat. Todo el resto sí tienen función a nivel del sistema nervioso central. Se sabe que 1 de cada 5 adultos en el mundo está afectado por obesidad, 1/3 son obesos moderados a severos, que la prevalencia es de un 18% en hombres y de 21% en mujeres, que tiene altísimos costos de salud y que las proyecciones no son muy auspiciosas. Al año 2025 tenemos más de 2 billones de personas viviendo con obesidad y sobrepeso en el mundo, y al año 2035 se espera que llegue esto a ser un 54%. O sea, estamos hablando casi de 10 puntos porcentuales en solo 10 años. En Chile se estima que la tasa de crecimiento anual es del 1,3% y que al año 2035 12 millones de chilenos ya van a vivir con sobrepeso u obesidad, lo cual es bastante malo. Y en nuestra encuesta nacional de salud del año 2016-17 se hablaba que el 74% de la población tenía sobrepeso y obesidad, lo cual era 10 puntos porcentuales sobre la encuesta nacional de salud anterior. La mayoría eran mujeres y eran en los grupos socioeconómicos más desfavorecidos. Sin embargo, la Federación Mundial de Obesidad este año 2025, en su ranking mundial de obesidad, nos pone en Latinoamérica como el primer país con el mayor número de personas con sobrepeso y obesidad, el 83%, de las cuales el 43% son pacientes obesos, por lo cual tenemos un pésimo ranking a nivel latinoamericano. ¿Y qué pasa en el paciente VIH? Aquí ha sido difícil un poco encontrar la epidemiología porque esto ha ido de la mano también del cambio de las terapias. Y en este estudio, que fue un estudio prospectivo de 20 años, se vio que el 62% de los pacientes ganó peso durante la infección, que la proporción de pacientes con sobrepeso y obesidad al inicio de la terapia, que era de un 25%, subió a 41%, y la obesidad se cuadriplicó de la primera etapa hasta la última etapa. En la cohorte del NACOR, que es una cohorte de Estados Unidos y Canadá, se vio que después de 3 años de terapia, el 22% de los que tenían peso normal se volvieron sobrepeso y el 18% de los que tenían sobrepeso al inicio se volvieron obesos. Y este estudio en Alabama mostró que al inicio de la terapia, un 44% de la población ya tenía sobrepeso u obesidad y que ya a los 6 meses este porcentaje había subido al 56%,
lo cual es bastante alarmante que en tan poco tiempo tengamos que subir de peso. 20% de los que eran normopeso se hicieron sobrepeso u obeso a los 6 meses y 20% de los normopesos o sobrepeso al inicio cambiaron de estadio a los 24 meses. Y en el estudio ADVANCE, que si bien es cierto no fue creado para evaluar sobrepeso, obesidad, sino que fue para evaluar 3 tipos de esquemas de terapia, se vio que aquellos que usaban terapia combinada de TAF con dolutegravir ganaban más de 8,9 kilos de peso a las 192 semanas de seguimiento, que esto significaba un 29% de obesidad clínica y que el 43% correspondían a mujeres, lo cual era estadísticamente significativo. La evidencia reciente dice que en la población VIH 1/3 están clasificados como con sobrepeso y un 8,3 ya son obesos, que la prevalencia ha aumentado 10 puntos porcentuales desde el 2005 hasta el 2015 y que existen factores independientes asociados en esta población, como son la mayor edad, que ahora vemos porque es una infección crónica, una enfermedad crónica, pero también existen estos otros factores que se han asociado, como son bajo recuento CD4, carga viral elevada, el sexo femenino, la raza negra, algunos fármacos, y está la primera parte relacionada con este fenómeno de retorno a la salud. Aquí tenemos todos los factores que influyen en la ganancia de peso. Al centro están los que están directamente relacionados con el VIH, pero los que están en verde son también los que se asocian a la población general. Y quiero destacar aquí la predisposición genética. Se sabe que hay un 40-70% de la ganancia de peso que está determinada genéticamente. Y eso está visto en estudios de gemelos, en estudios de hijos que han sido adoptados y que sus padres biológicos han sufrido de obesidad. Por lo tanto, es un factor a considerar. Pero sin duda, el principal hilo conductor en este minuto de esta epidemia, esta pandemia global, es el ambiente obesogénico en el que nos encontramos insertos, con estilo de vida sedentario y con malos hábitos alimentarios. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con obesidad, lo que dicen las guías chilenas, que son adaptadas de las guías canadienses, es que tenemos que hacer primero las 5A, que son averiguar si el paciente quiere hablar de su problema de peso, analizar, asesorar, acordar y ayudar a que este paciente acceda a los recursos necesarios para lograr un objetivo que sea realista para el paciente. Una vez que hemos hecho esta evaluación de las 5A, tenemos que hacer una evaluación que se llama de las 4 M's, que son 4 esferas, que son la esfera de salud mental, la esfera mecánica, la esfera metabólica y la esfera, obviamente, de los medios económicos, que es una de las grandes limitantes en este momento del acceso a los medicamentos. Y dentro de la parte metabólica, quiero destacar acá la parte oncológica. El cáncer se considera ahora también una enfermedad metabólica. Y de hecho, existen ciertos tipos de cáncer que se asocian con la obesidad, como son el cáncer de esófago, colorectal, de las vías biliares, de páncreas, del hígado, endometrio, mama. Y esto se ve en la población VIH. En este estudio en Corea se vio que de las neoplasias definitorias de SIDA, solamente el 32% eran las que estaban acá registradas, mientras que el 68% no eran neoplasias definitorias de SIDA. Y las que más se asociaron fueron las neoplasias colorectales, las de páncreas, las del hígado y las de la vía biliar, que son algunas que les mencioné que se asociaban con obesidad. Haciendo este paréntesis y ya teniendo catalogado y evaluado a nuestro paciente, tenemos que hacer una clasificación de la obesidad en que ahora se utiliza este sistema, que es el sistema de clasificación de Edmonton, que está también modificado de las guías canadienses de obesidad, en la cual son 5 etapas, en la cual dependiendo de la etapa en la que se encuentre nuestro paciente, va a ser el tratamiento que le vamos a dar. Si va a ser un manejo integral, va a ser un manejo más agresivo de tratamiento. ¿Y qué tratamientos son los que vamos a indicar? Siempre, pero siempre, partir con intervenciones del estilo de vida,
pero las intervenciones del estilo de vida se ha visto que tienen que ir asociados con terapia cognitivo-conductual para que tengan éxito. Y se ha visto que, si bien es cierto a largo plazo no son sostenibles, el hecho de que los pacientes tengan pérdidas moderadas de peso logran reducir la presión arterial, logran reducir el perfil lipídico, logran mejorar su control metabólico. ¿Y qué pasa después de esto? Tenemos acá, le puse un esquema de todas las dietas que hay, las que están de moda, las que no están de moda, de todos los tipos, paleolíticas, las que son ayuno intermitentes, baja en grasas, baja en carbohidratos, mediterránea, y cada una tiene sus beneficios y tiene sus pros y sus contras que podemos analizar después. ¿Y qué pasa con el tratamiento farmacológico? Está indicado en dos situaciones: cuando se tiene índice de masa corporal mayor a 30 o en aquellos que tienen un IMC mayor a 25 más una comorbilidad o enfermedad crónica asociada a obesidad. Y los fármacos aprobados por la FDA son todos los que están listados acá. Acá están todos los estudios que se han hecho con estos fármacos, y los que quiero destacar son el semaglutide y el tirseparatide, que son análogos de GLP-1, y el otro es un agonista dual de GLP-1 y de GIP. ¿De qué estoy hablando? De lo siguiente. Estas son hormonas peptídicas intestinales que actúan a nivel del páncreas, actúan a nivel de tejido adiposo, actúan a nivel muscular. Se ha visto que tiene efectos beneficiosos a nivel cardiovascular, pero el principal efecto para afectar la ganancia de peso es que actúan a nivel del estómago, enlenteciendo el vaciamiento gástrico, y a nivel del olvidado de siempre sistema nervioso central, ya que aumenta la saciedad y disminuye el apetito. Acá está una tabla resumen en la cual yo quiero mencionar dos cosas. Una, primero, que el Orlistat, que es uno de los fármacos aprobados para la obesidad, no se recomienda su uso en pacientes con VIH porque puede alterar la absorción de la terapia antirretroviral. Y de los fármacos que les mencioné, los agonistas de GLP-1 y los agonistas duales, hay que tener en cuenta que el principal efecto adverso son los efectos gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea, constipación, e incluso se han descrito casos de colelitiasis, colecistitis, de pancreatitis. Por lo tanto, hay que seleccionar muy bien a la población en la cual lo vamos a utilizar. Y esto obviamente partió en población diabética, pero posteriormente se traslocó a la población con obesidad y sobrepeso. Y está este estudio que usó semaglutide en población con sobrepeso y obesidad, pero en dosis de 2,4 miligramos, que es lo que se aprueba para obesidad. Para diabetes está aprobado 1 miligramo. Y lo que se vio es que a las 64 semanas de seguimiento hubo una reducción de casi 15 puntos porcentuales del peso, y que este efecto se observaba ya a partir de la primera semana de tratamiento. Se vio que el 86% de los pacientes lograban perder más de 5% del peso corporal, y que un 32% incluso llegó a perder más del 20% del peso corporal, que es lo que se obtiene con la cirugía bariátrica. También se observó disminución de la circunferencia de cintura en 13 centímetros, se redujo la presión arterial sistólica en 6 milímetros de mercurio, se mejoraron parámetros metabólicos y también se redujo la proteína C reactiva. Ya había una proporción de estos pacientes que eran prediabéticos y que al darles semaglutide, el 84% logró revertir a normoglicemia, lo cual es sumamente importante. Y la pregunta que surge: si yo suspendo el tratamiento, ¿voy a perder estos beneficios? Y para eso se hizo la extensión del Step 1, en que se vio que efectivamente al suspender el tratamiento había una reganancia de peso. Si bien no se llegaba a las etapas iniciales, sí había un aumento de por lo menos 12 puntos porcentuales. ¿Y qué pasaba? Se perdía el beneficio también a nivel de la presión arterial. La PCR aumentaba, se deterioraba la hemoglobina glicosilada, y los pacientes que habían sido prediabéticos y que habían vuelto a normoglicemia caían a un 43%, y un 55% volvían a ser prediabéticos. Por lo tanto, el mensaje es que el tratamiento se debe continuar.
Y esto se ha estudiado también en población VIH, en este estudio observacional de cohorte a 1 año, en la cual se utilizó semaglutide, pero de 1 miligramo, no se utilizó semaglutide en dosis de paciente obeso. Acá se vieron los siguientes outcomes. Era una población de 222 pacientes, 77% de ellos eran con diabetes, 78% eran obesos, más del 80% usaban inhibidores de integrasa y un 70% usaban TAF. Y lo que se vio es que hubo una reducción de peso de un 5,7% y una pérdida de peso de 6,6 kilos, y también hubo una mejoría de la hemoglobina glicosilada. Y que los grupos más favorecidos fueron los grupos con obesidad moderada y sobre todo obesidad severa, que lograron bajar casi 9 kilos. Por lo tanto, la conclusión es que los efectos de semaglutide en la población VIH serían comparables a los de la población general. Y también se hizo este estudio en población VIH con lipohipertrofia, que fue en un centro único en Estados Unidos, que fue solamente de 32 semanas en pacientes con IMC mayor de 25, pero que no tenían diabetes, y que también se utilizó semaglutide solamente de 1 miligramo, no en dosis de 2,4. Eran solamente 108 pacientes, en promedio de 53 años, la gran mayoría con inhibidores de integrasa y con TAF, con circunferencias de cintura sobre 100, y que tenían algún grado de prediabetes evidenciada por glucosas mayores de 100. ¿Y qué fue lo que se observó? Que hubo una pérdida de peso de 10,4%, una reducción del IMC, de la circunferencia de cintura, pero lo más llamativo que hubo una disminución del tejido adiposo visceral de un 30,6%, que es este tejido inflamatorio, este tejido malo. Y el 2% de la pérdida de peso fue atribuible a la disminución de la grasa. Los eventos adversos comunes más frecuentes fueron los gastrointestinales y hubo una discontinuación del tratamiento en el 7% del grupo con semaglutide, que es lo que se ha observado en todos los estudios previos. Por lo tanto, la conclusión es que sería un tratamiento efectivo en esta población. Pero también había una rama de este estudio que evaluó qué pasaba con los parámetros inflamatorios, PCR, interleuquina 6, entre ellos, y se vio que el uso de semaglutide produjo un notable descenso en varios biomarcadores, y esto era independiente de la pérdida de peso. Por lo tanto, el semaglutide no solo serviría para perder peso, sino también para disminuir la inflamación crónica en la población VIH. ¿Y qué pasa con la cirugía bariátrica, que está indicada en estas 3 poblaciones? ¿Se puede usar en los pacientes con VIH? La verdad es que hay estudios, pero que son de N bastante pequeños. Acá tenemos un estudio en 27 pacientes VIH con índices de masa corporal mayores de 40, en que la cirugía predominante fue el bypass gástrico, y en el cual se observó… Doctora, ¿un minuto? Ya. Se observó que más del 20% de la pérdida del peso corporal se lograba mantener al año y a los 2 años post cirugía, y que incluso había mejoría y remisión de enfermedades crónicas asociadas a la obesidad, fundamentalmente la diabetes. Pero la pregunta que surge, ¿qué pasa con la supresión virológica? ¿Se mantiene al alterar yo con estos métodos quirúrgicos? Y este estudio, que fue un estudio retrospectivo de 5 años, vio que al año, a los 3 y a los 5 años de la cirugía, el 100% se mantenía con cargas virales indetectables. Pero ¿qué pasa con los fármacos? Aquí no indicaron qué tipo de fármacos eran los que usaban los pacientes, pero hubo este estudio que evaluó qué fármacos serían recomendables utilizar en pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica, y que serían el abacavir, emtricitabina, lamivudina, TDF, darurrito y dolutegravir. Esto es un resumen de lo que les acabo de mencionar, y como conclusiones, el sobrepeso y la obesidad son comorbilidades y enfermedades complejas, multisistémicas, que requieren de un manejo multidisciplinario, y acá el manejo en equipo es fundamental. No existe lamentablemente la receta milagrosa, pero sí tenemos varias estrategias a implementar,
y que el sobrepeso y la obesidad en el paciente VIH, las intervenciones del estilo de vida y conductual deben comenzar desde el primer día que nosotros tenemos contacto con el paciente. Y quiero dejar solo esta diapositiva para evaluar, en el fondo no para evaluar, sino que para decir que el concepto de enfoque del paciente con obesidad ha ido cambiando. Ahora se habla de un enfoque o de salud cardio-reno-metabólica, en la cual el puntapié inicial lo da el exceso de la adiposidad, pero en la cual ya no trabaja el nutricionista, el diabetólogo, el nutriólogo solo, sino que también involucra al cardiólogo, involucra al nefrólogo, involucra al hepatólogo. Por lo tanto, acá el trabajo multidisciplinario es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación.